desarrollo inmobiliario siempre empieza por la planeación. Y les voy a primero contar cuáles son todos los componentes para profundizar un poquito en cada uno de ellos. Y tenemos la planeación, luego definir la clientela, el diseño, la factibilidad y las finanzas, el desarrollo de estrategia comercial, el desarrollo del proyecto en su construcción, el control administrativo y de trámites, y luego la postventa. Esto suena como todo tan técnico, así que le puse colores para que nos divirtiéramos. La planeación. El tiempo es dinero. Si no planeamos al iniciar un proyecto bien lo que queremos, al final vamos a perder plata y sabemos pues que este negocio, por más que sea inspiracional, innovador, etcétera, y tengamos mucha pasión al respecto, pues también tiene que tener su retorno. Es importante tener un buen equipo de planeación, tener una base en el estudio de mercado para poder satisfacer las necesidades de las familias, dado el caso de que nosotros estamos vendiéndole a una familia. Entonces, si nosotros no sabemos qué es lo que hace falta, cómo lo vamos a complementar y cómo vamos a encontrar ese nicho de mercado en el que te quieres diferenciar del resto de los otros productos, porque al final también ese hogar es un producto. Al planear bien se deben tomar en consideración todos los tiempos y trámites del proceso y estar claros del proceso. Muchísimas veces las personas vienen a otros países a tratar de construir proyectos y nosotros siempre recomendamos que se unan en asociación con otro grupo que sea local, porque la falta de conocimiento de una nueva plaza de negocios o de trabajo recae en que los tiempos se alarguen por desconocimiento. Entonces es muy importante de que en realidad conozcan bien cuál es el trámite, cuántos pasos hay que dar, qué tenemos que hacer y en qué tiempo lo podemos lograr. Definir la clientela. Es importante saber a quién se le va a vender. Para poder crear un buen producto se debe saber quién es el cliente, su demografía. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos nuevas tendencias para la venta y tenemos que saber sus gustos, sus hobbies. Hace muchísimo tiempo, cuando aquí en Panamá recibíamos a los retirados canadienses, americanos, que ahora están volviendo otra vez, la gente pensaba, bueno, le vamos a vender a estos señores que ya son viejitos, que tienen bastón, que no son los que van a poder estar en un proyecto innovador, y hay que saber cómo vender a este tipo de personas, porque los baby boomers hoy en día son muchos de los que están aquí. Muchos que surfean, muchos que hacen equitación, muchos que les gusta la playa, que eso es una manera diferente de vivir la vida, que a lo largo del tiempo eso va cambiando. Como va cambiando, pues eso también va a influenciar en los gustos del cliente, en cómo ese cliente se va a adaptar a ese proyecto. El estudio del poder adquisitivo del mismo también es muy importante, porque uno puede soñar muchas cosas y, como bien lo decía Patricia, ¿cómo lo vamos a comprar? Las tendencias relacionadas al gusto del cliente también tiene que ver con el diseño, que esa persona que es hoy en día, que estamos viendo a los millennials, que son joviales, que son gente profesional, que a lo mejor no ha llegado a tener el dinero para comprarse un hogar muchísimo más grande o de muchísimo lujo, pero le gusta lo chic, le gusta lo urbano, le gustan las nuevas tendencias, y hay que poder adaptarnos a todo tipo de mercado. El diseño ya, Sergio, pues les comentará muchísimo más, pero siempre es importante que el diseño se tome en consideración la innovación y el estudio de los clientes con el perfil del producto. También la eficiencia del sistema constructivo es algo que para el cliente hoy por hoy es importante, pero también para el promotor, porque el promotor, entre tú más eficiente seas construyendo, menos tiempo vas a demorar en la obra, menos intereses vas a pagar. La sostenibilidad del mismo y el estudio de factibilidad, como siempre, porque ¿de qué nos sirve tener que vamos a hacer unos edificios submarinos, como conversábamos el otro día, si al final del día no lo vas a poder pagar o no te va a tener la rentabilidad? Todo entra por los ojos, el diseño es importantísimo. La factibilidad y las finanzas. Los ingresos proyectados se deben considerar según el diseño previo. Podemos hacer un resumen ejecutivo al principio de la obra, y si no tenemos el diseño armado primero, al final el diseño puede trastocar un poco ese estudio de factibilidad, así que es importante que primero venga el diseño antes de la factibilidad. El valor del terreno es muy importante, y como todos conocen aquella frase location, 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 la ubicación del terreno y su valor
es definitivamente uno de los factores que va a determinar cuánta ganancia y retorno va a tener ese proyecto, porque si compraste un terreno caro, al final del día entonces estás dejando de vender un producto a un precio mucho más competitivo o dejando plata sobre la mesa. El costo de la preparación del terreno y la infraestructura también es importante considerarlo, porque muchísimas veces nosotros pensamos que el terreno está ahí y si no tenemos la experiencia necesaria, no sabemos qué tanta infraestructura hay que ponerle, y si compras una montaña y pretendes hacer algo plano, o sea, realmente un terreno que no tenga la superficie necesaria para el tipo de proyecto que se quiere hacer, podría ser una equivocación. Entonces es muy importante que ese terreno vaya de acuerdo al diseño. Los costos de construcción, que es lo que llamamos nosotros el cajón, también si uno considera que el costo por experiencia comercial la vamos a aplicar en experiencia residencial, definitivamente que no es lo correcto, y cada producto tiene su propio costo. Entonces es muy importante también considerar 3 tipos de cotizaciones de proformas de alguien que verdaderamente tenga el conocimiento. Y aquí es donde nosotros tenemos que definir, queremos un sistema constructivo que te adelante la construcción, aunque pagues un poquito más al principio y que luego con los intereses nos podamos compensar. Son factores que también hay que considerar al utilizar un sistema constructivo innovador. Los costos de los indirectos, a veces la gente se le olvida todos los gastos administrativos que podemos tener, y las comisiones, que eso son muy importantes para nuestros amigos de ACOBIR. Así es que el ponderado que las personas vayan a dejar dentro de un resumen ejecutivo de factibilidad, la comisión es muy importante, porque podemos pensar que normalmente la gente por tendencia deja el 3%, pero si el proyecto está ubicado en playa y lo que se paga es 5%, entonces el promedio no puede ser el 3%. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en consideración también a la hora de ver el estudio de factibilidad. Y el préstamo interino de construcción, y que las condiciones del mismo sean lo más barato posible, porque así mismo como uno compra el terreno barato, así mismo también uno necesita las condiciones más baratas para poder lograr que el proyecto salga adelante. Normalmente pues el préstamo interino de construcción tiene diferentes aristas, y eso pues después lo veremos con Patricia, me imagino yo, en los porcentajes que estamos hablando hoy por hoy, ¿no? Y definitivamente que si los números no dan, no hay negocio. El desarrollo de la estrategia comercial, que para mí es lo más apasionante, y estoy seguro que muchos de los que están aquí que también se dedican a ventas, es parte de la esencia nuestra. La estrategia de branding e imagen es importantísima, porque va a definir cómo tú vas a vender ese proyecto, cómo tú te vas a proyectar. Y el branding no solamente del producto, sino también de la marca corporativa y del desarrollador que está detrás de ese producto, que es quien te va a dar esa confianza con la cual tú te tienes que relacionar y saber del medio qué otras cosas han hecho y su pasada experiencia. La estrategia de medios publicitarios impresos, estrategia de redes sociales, que hoy por hoy el que no vende en redes sociales pues no está vendiendo. La estrategia de visitas de cliente, de llamadas y de contacto digital. ¿Cómo vamos a decir, para no vomitarle al cliente, como mencionaba Margarita, cómo vamos a atacar este tema? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? Cosa que el cliente no se sienta invadido, pero que se sienta suficientemente atendido y que conoce el producto a cabalidad antes de que decida comprar. La persona se tiene que sentir que ese producto es el indicado para él. Entonces, esta estrategia es muy importante. Y una de las cosas que nosotros pensamos en Panamá como desarrollador que hace falta muchísimo es la estrategia de seguimiento. A veces nosotros atendemos al cliente y atendemos tanta gente a la vez que parece que nos dedicáramos a ser doctores, y se nos olvida que necesitamos un poquito más de tiempo para poder darle seguimiento a todas las cosas que hemos prometido. Entonces, la estrategia de seguimiento es fundamental. Es una estrategia, la que yo considero de éxito, la busca pedido y no la toma pedido. Nosotros nos quedamos a veces esperando que se llenen esas salas de venta y no hacemos nada para buscar a los clientes. Entonces, una de las cosas que debemos destacar es que ese cliente, ¿dónde está? ¿Hacia dónde voy a ir a conseguirlo? Y la estructura comercial, de cómo se va a manejar el proyecto con sus objetivos de venta, sus metas, los procesos de venta. Y definitivamente, pues que ayuda a tus ventas a utilizar corredores inmobiliarios, porque es como si tuvieses vendedores exponenciales. El desarrollo del proyecto, el éxito de cada proyecto es su inspección,
tenemos que contemplar la permisología, el anteproyecto, el permiso de construcción, el permiso de ocupación y muchísimas otras cosas más. La estructura del proyecto, si va a ser subcontratada, si va a ser por administración, cuáles son los pros y los contras de una versión versus la otra, la estructura del personal de inspección, el método constructivo y, lo más importante, el control de costo, la calidad y los tiempos. En control administrativo y trámites, considero que hay que llevar un buen sistema de CRM, que es el Client Relationship Management, que esté bien dotado de información. Muchas veces todas las compañías tenemos CRM y ¿qué resulta? Que los vendedores no llenan la información correctamente. Entonces, la computadora que le echa basura, saca basura. Si quieres tener un informe a cabalidad y no tienes la información correctamente, pues definitivamente no tienes nada. Mejor que no inviertas en el CRM. Entonces, es muy importante que el CRM esté bien dotado de la información correcta, que tengas alarmas para seguimientos de cobros, una buena relación bancaria para poder ayudar al cliente a conseguir sus hipotecas y una tramitadora de planta con buena experiencia en minutas y escrituras, es muy básico, y llevar los costos administrativos al mínimo con las estrategias eficientes. El servicio al cliente es básico. La postventa. El vendedor debe dar seguimiento a todos sus clientes de principio a fin. Se les olvida también que vendieron, se fueron y después, un año después, hay que entregar la propiedad y no saben nada, si le entregaron bien, si no le entregaron bien, si le vas a referir a un cliente nuevo. Entonces son cosas que también debemos considerar. Las excepciones a las entregas no deben superar el 1% del valor de la venta. Si uno va a recibir una propiedad y tienes 25 o 40 excepciones, no importa si son 60, el monto de reparar esas cosas no debe exceder el 1% de la venta final y con eso uno puede entregar una vivienda. Eso es un dato que a veces la gente se basa en los puntos y no en el valor de la reparación. El tiempo es dinero y el desarrollo inmobiliario es un negocio totalmente financiero. Y esto es parte de lo que les hablaba hace un ratito y ya voy a terminar para darle paso a los demás expositores, pero el desarrollo habitacional es muy pasional. Es el hogar de la familia, es donde la persona va a estar viviendo 24 horas, son los ahorros de toda la vida de esa persona. Simplemente uno no puede jugar con los sueños de la gente. Entonces, lleva una responsabilidad mayor vender una residencia que vender cualquier otro tipo de cosas. Vender una residencia es verdaderamente el sueño de la persona y mientras que uno no lo entienda, no va a poder llegar allá. Entonces, es una compra que está motivada por las emociones y cambios de vida. ¿Por qué? Porque uno compra casa cuando se casa, uno compra casa cuando tiene un hijo, uno compra casa cuando de repente ya son 3 hijos, uno compra casa cuando se divorcia, uno compra casa por múltiples situaciones de la vida que marcan un hito en la vida de la persona. Entonces, cuando una persona está emocional y está emotiva, tú no puedes venir a venderle vomitándole, porque verdaderamente estás jugando con sus emociones. Entonces, son situaciones de vida que uno tiene que considerar y entender y ponerse en el zapato de esa persona antes de poderle ofrecer el producto indicado para ella. Cada día más, la sostenibilidad, la naturaleza y el urbanismo marcan una gran importancia dentro de las cualidades de lo que la persona quiere encontrar en ese producto y por eso es importante que el diseño conlleve a qué tipo de persona se le está vendiendo. Y la innovación, pues definitivamente que la creatividad es la madre de la innovación y un ejemplo práctico de nosotros como grupo, cuando en aquella época 99-2000 estuvimos pasando una crisis bastante severa aquí en Panamá, tuvimos toda la maquinaria parada y decidimos, bueno, ¿qué hacemos? Y la pusimos a andar. Y así es como se crea Vistamar, que es un proyecto que algunos de ustedes tuvieron el día de hoy, y construimos este anfiteatro con todas las casas con vista al mar, como lo hay en países de Sudamérica, que hoy en Panamá fue uno de los primeros proyectos en que sus productos tuviesen vista al mar, y fue con este anfiteatro, producto de la maquinaria improductiva que teníamos nosotros y que no podíamos construir carreteras en ese momento. Entonces, Vistamar hoy es uno de los proyectos de mayor movimiento de tierra después del Canal de Panamá. Y esto es esencia y ejemplo de que la creatividad y la innovación es todo para poder ser exitoso. Y los quiero dejar con estas imágenes, donde a veces uno se contradice, donde la razón dice los márgenes son más atractivos en otros mercados, pero el instinto te dice cuidado con la competencia local.
verdaderamente uno siempre tiene que seguir su instinto, y por más uno crea que uno es lo más innovador que existe, siempre va a haber alguien que está más a la vanguardia. Y la razón dice reduce los costos y el instinto te dice incrementa las ventas. Eso es mi vida diaria. Yo siempre quiero estar gastando en marketing y realmente tratar de llegar a la gente, y siempre tengo mi esposo que es el financiero de mi casa y de mi oficina, me controla todo. Pero eso es una pugna que tenemos pues entre el departamento de ingeniería y costo con el departamento de ventas, y es algo que uno tiene que poder controlar y buscar un punto medio. Voy a hablar dentro del tema de innovación en desarrollo inmobiliario. Todo surge a nosotros como firma. Nos contrata un desarrollador inmobiliario que tiene una idea, un plan, un sueño, y parte de nuestros objetivos como firma es sentarnos del lado del desarrollador para acompañarlos en todo este proceso. Nosotros somos una firma, como lo mencioné, no somos arquitectos de autor, o sea, somos un equipo y siempre buscamos el apoyo y el ayudar al desarrollador inmobiliario en el cumplimiento de sus sueños. Entonces, dentro de todos estos, lo que les voy a platicar es una especie de checklist por lo que vamos en la firma, en donde primero viene el análisis y la planeación por parte del desarrollador. Entonces nos dice, oye, tengo este terreno, bueno, este es un caso muy particular en la laguna de Nizuc, en Cancún, en México, y el desarrollador viene y nos dice, oye, tengo este terreno, ¿qué podemos hacer con él? Entonces empezamos primero a analizar el contexto, analizar los factores físicos, asoleamientos, todo el proceso que necesitamos para poder decirle, ¿sabes qué? Sí, podemos hacer residencial con tanta densidad, aprovechando el terreno de tal manera, innovando en temas, por ejemplo, de asolamientos en lugares como aquí en Panamá, que es muy importante tener en cuenta el asolamiento, el clima, la lluvia, que ahorra en un futuro a construcción, hace más eficiente el aire acondicionado y por lo tanto la experiencia del usuario es mucho mejor. En este caso, esto es de lo que hablaba de asoleamiento, en donde encontramos el sol, cómo afecta el edificio y cómo podemos mejorar la volumetría del edificio precisamente para buscar esos pequeños innovaciones que al final del día hacen un proyecto rentable, hacen un proyecto exitoso en la experiencia del usuario final y sigue trayendo clientes al desarrollador. Bueno, y obviamente el financiero está contento porque funcionó. Entonces, si se fijan, lo que hicimos fue romper el edificio precisamente para evitar el poniente y el oriente franco en este ejercicio en particular, que regularmente no se toma en cuenta. Simple y sencillamente lo que se busca es sacarle el máximo de provecho al terreno y hacerlo, se entiende la eficiencia como hacer cajones sencillos y rápidos, y realmente no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con ideas innovadoras para poder lograr un fin último. Este es como el primer sketch que se hizo. Bueno, en este caso había marina y diferentes componentes, esto es residencial. En este caso nos dimos cuenta que el mercado, el cliente, el desarrollador inmobiliario nos solicitó apartamentos de 2, 3 y 4 recámaras. Pero al ir trabajando el proyecto nos dimos cuenta que había un nicho, que son estas villas que están acá al frente, que las gentes de ventas y el desarrollador se dieron cuenta que no estaba siendo atacado. Entonces regresamos a plantear, sin mover mucho la estructura del edificio, una nueva oferta para el desarrollador. Y después venimos acompañándolo en la parte ya de marketing. Esta es una imagen tridimensional que lo que hacemos es ayudarles a tener herramientas de venta. O sea, sí, es muy bonito la matemática, que el plano funcione, que la ingeniería esté bien diseñada, que el terreno esté bien aprovechado, pero si no tenemos una imagen, me voy a adelantar aquí un poquito, si no tenemos una imagen de venta que el desarrollador entienda
y que sea una herramienta para las ventas, todo lo de atrás realmente no sirve de mucho. Y finalmente, para hacerlo rapidito, acompañamos en el proceso, no se llama postventa, sino en el de construcción. Simple y sencillamente uno no entrega el plano, sino durante el proceso de construcción nos vamos dando cuenta que se pueden mejorar cosas, que se pueden eficientar cosas, y en ese proceso acompañamos para que el desarrollador inmobiliario pueda tener un producto terminado mucho mejor probablemente que como inició el proyecto. Ante todo, riquísimo, gracias por la invitación y poder compartir un poquito cómo podemos hacer un financiamiento ante este tipo de proyectos. Como yo les dije, estuve algunos años en la banca y luego pues me jubilé, anticipadamente por supuesto, y me dedico a esto, a compartir aquellos conocimientos que tuve en la banca para poder potenciar el talento de ejecutivos que están en la banca y que ven este tipo de proyectos y cómo podemos hacer para ser intermediarios y que se hagan realidad. Entonces vamos a ver un poquito de realidades de los banqueros. Por ahí hay un dicho que dice que los banqueros nos prestan el paraguas cuando no llueve y cuando llueve nos los quitan. ¿Ha oído eso, verdad? ¿Quién no entiende a los banqueros? Bueno, vamos hoy a entender un poquito a los banqueros, tratar de entender un poquito por qué piensan de esa manera y cómo podemos hacer un intermediario para todos estos sueños, hacerlos realidad. Ya vimos la parte del arquitecto que hace un sueño divino, un bosquejo precioso. Vemos la parte del promotor que ve cómo lo van a vender y cómo vamos a hacer eso una realidad a través de las ventas. Y ahora vamos a ver los banqueros. Y vamos a comenzar con un pequeño ejercicio de agilidad mental. Y para los que estuvieron ayer, pues se me quedan calladitos. Y voy a preguntarles cuántos cuadros ustedes ven en la pantalla. ¿Cuántos cuadros ven en la pantalla? 1. ¿Cuántos? 17. Muy bien. ¿Quién más ve? 17. ¿Quién ve 16? 17. Muy bien. ¿Hay alguien que ve más de 17? 21. 22. Muy bien. ¿Alguien más de 22? ¿Ve? Por eso pensamos distinto a los banqueros. Ahí hay 30 cuadros según un banquero, ¿verdad? Tenemos los 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ese no lo habían visto, ¿verdad? 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y esto es bien interesante, porque así ven todos estos proyectos los banqueros. Cuando quizás el arquitecto te presenta los 16 cuadros, el banquero se va a ver los 30 y hay que mostrarle los 30 cuadros. Y vamos a ver qué ve un banquero o qué, cuando uno va a financiar un proyecto, qué le tiene que presentar a un banco para que esto se haga una realidad. Vamos a hablar, el crédito de construcción es un crédito que financia el interino de construcción, todo lo que se necesita y los costos directos para hacer un proyecto. Como dijo la señora Chahani, ¿verdad? Hay costos indirectos también que no financian los bancos. Entonces nosotros tenemos que estar claros cuál es el aporte nuestro de aquellos costos indirectos que tiene un proyecto y qué es lo que sí va a financiar un banco. Lo importante es que esto es un proyecto a mediano plazo. Una construcción de un edificio puede tomar hasta 3 años. Así que nos casamos con un banco por casi 3 años. Y el banco lo que nos va a financiar es un porcentaje de ese avance de obra que vamos a ir teniendo poco a poco. Algo bien importante dentro de esto, muchas veces nos preguntamos por qué los bancos ven cada crédito de manera distinta. Y es que un crédito agropecuario no se analiza de la misma manera que se analiza un interino de construcción. Un préstamo al comercio se analiza totalmente distinto. Por eso en los bancos hay lo que se llama clusters, que son áreas que ven distintos tipos de proyectos. En el área de construcción hay oficiales especializados en el sector de construcción. ¿Y eso a qué se debe? Que hay riesgos específicos de la industria de construcción.
Por ejemplo, la industria agropecuaria, los riesgos de subsidio, por ejemplo, los riesgos de la naturaleza son muy altos. En la industria energética, ¿no? Si no, pregúntenle a Barro Colorado, un proyecto energético que tenemos parado aquí hace varios años, tiene que ver mucho con el ambiente. En los proyectos de construcción hay muchos riesgos que nosotros tenemos que visualizar y analizar. El riesgo de todos los costos que implica un tema de construcción, las cuentas por cobrar que vamos a tener, la documentación que tenemos que presentar y que es bastante complicada, y la economía. Aquí en Panamá está pasando algo muy interesante, porque Panamá la construcción es en ciclos. Nosotros teníamos 7 años buenos de construcción y 7 años de baja construcción. Y este ciclo lleva más de 10 años. Yo como banquera lo he vivido desde hace 25 años. Es uno de los ciclos más grandes y más largos que hemos tenido de construcción. Y todavía se vislumbran un par de años buenos en la construcción, porque todavía el próximo año estamos terminando de construir el canal. Así que todavía la perspectiva de la económica, que es uno de los análisis que hacen los bancos, es muy buena. Por otro lado, los bancos no solo analizan los factores externos, económicos, que gracias a Dios en Panamá se están viendo. Panamá sigue teniendo un crecimiento del Producto Interno Bruto de 6%. El endeudamiento del país está por debajo del 50% del Producto Interno Bruto, muy por debajo de muchos países a nivel mundial. Seguimos creciendo en la venta de autos, seguimos creciendo en la recaudación de impuestos. O sea que el factor externo se ve muy bien, se ve muy positivo. Por otro lado, los bancos están analizando el sector interno. ¿Qué significa eso? Los costos administrativos, tener una buena estructura administrativa, operativa y de ventas, que haga ese proyecto una realidad. Me encanta ver a la señora Chahani, porque conozco a su mamá de hace muchos años, y hay una sucesión gerencial que me ha parecido fabulosa. Excelente saber que hay empresas que ya tienen una sucesión gerencial funcionando, con nuevas ideas innovadoras y muy agradables. El banco hace 2 tipos de análisis. Uno es el análisis cualitativo, que son las características del cliente, y por otro lado el análisis cuantitativo, las cifras. Decían que cuando no hay, ¿cómo es? Cuando no hay la plata, si la plata no da, no hay. No hay, ¿no? Se ajusta el proyecto para que haya, ¿no? Pero lo que no se puede cambiar, la parte económica siempre se puede analizar, siempre nos podemos ingeniar, hacer una mejor proyección económica, podemos ahorrar ciertos costos, podemos volvernos innovadores. Pero la que no falla es la parte cualitativa, trabajar con sujetos de crédito. Y como ustedes dicen, ¿cómo se mide esa parte cualitativa de los proyectos? Bueno, los bancos lo miden con algo que se llama las 5 Cs de crédito. ¿Qué significa eso? 1, capital. ¿Cuánto está aportando el promotor? Yo tengo un jefe que decía, cuidado con los que cuando queremos hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? El banco no presta todo, el banco quiere ver que el dueño del proyecto también invierta, ¿verdad? Que ponga su fianza personal. Por otro lado, que haya capacidad, que haya una estructura gerencial bien montada, con sucesión, con personas capacitadas para los proyectos. Que haya una garantía, ¿no? Una garantía real, no como el proyecto Ibiza, que lo que teníamos era una garantía que no era garantizable. Por otro lado, condiciones, ¿cómo está la economía? Los banqueros viven analizando económicamente qué tan viables son los proyectos y depende de en qué área. Y por último, el carácter, que es el más importante de los factores. ¿Cuál es la trayectoria de aquellos dueños constructores, de estos promotores? ¿Cuántos años llevan en el mercado? ¿Qué han construido? ¿Qué experiencia tienen en lo que están haciendo? Se hace lo que se llama un batido, yo le llamo esto un batido, ¿no? Un análisis cualitativo, un análisis de las cifras y por último, ¿qué estructura le voy a dar a ese crédito? Yo revuelvo todos esos ingredientes y al final eso cómo me sabe, ¿verdad? Y por supuesto aquí juega mucho el instinto del banquero y los años que tiene. Estas son algunos tipos de preguntas que un banquero te hace cuando vas a presentar un proyecto. ¿A qué industria pertenece? Bueno, aquí en este caso construcción. ¿Cuántos años llevas en este negocio? ¿Tienes la experiencia, como contestaba Margarita, ¿verdad? ¿Cuáles son los dueños de la empresa y su trayectoria? ¿Quién es la estructura gerencial? ¿Cuántos proveedores tienes? ¿Cuántos clientes tienes? ¿Has segmentado el mercado? Muy interesante.
¿Con qué bancos trabajas? Eso dice mucho de muchas empresas. Otra parte súper importante es quiénes son tus auditores. A veces no le prestamos importancia a esto y los banqueros miran muy de cerca cuál es la opinión de los auditores con respecto al estado financiero, qué tan viable ve este proyecto. Y analizan varios factores claves: liquidez, endeudamiento, rentabilidad, razones de mercado y actividad. A veces cuando lo primero que abrimos los estados financieros, lo primero que vemos, ¿gana plata o pierde plata? ¿Verdad? ¿Es rentable o no es rentable el proyecto? Y miren qué interesante. Hay 3 tipos de fracasos empresariales, que eso es lo que trata un banco de evitar, ¿verdad? Está lo que se llama la utilidad negativa, que es la pérdida, ¿verdad? Año a año. Por otro lado está la insolvencia técnica. ¿Esto qué significa? Que cuando tengo que pagar un préstamo no tengo el dinero para pagarlo. Eso es lo que se llama insolvencia técnica. Y por último está lo que se llama la bancarrota, que es la relación de los activos que tengo versus la deuda. Cuando una empresa tiene más deuda que activos, eso se llama que está en bancarrota, el bankrupt, ¿verdad? Que lo han escuchado. Más del 95% de los fracasos empresariales es por insolvencia técnica. Nos matamos haciendo un estudio de factibilidad que genere dinero, que este proyecto vamos a ganar mucha plata, pero el día que nos quedamos sin plata para pagarle a los bancos es el día que el banco te interviene. Hay que prestarle mucha atención a la liquidez de la empresa. Hay que hacer lo que se llama un flujo de caja, que es todo un seminario, que todavía demora mucho tiempo y hay que planear muchísimo. ¿Okay? Requisitos. ¿Qué te piden los bancos cuando tú vas a presentar un proyecto? Lo que te piden es un estudio de factibilidad bien hecho de cuál es el detalle del proyecto, cuáles son sus costos de construcción, los gastos administrativos, cuál es la información financiera del deudor, ¿no? ¿Qué otros proyectos tiene? ¿Qué referencias tienes? Se necesita un avalúo y de una empresa respetable, por supuesto. ¿Cuánto es el aporte accionario? Y una parte crucial son los seguros. ¿Okay? Se necesita una fianza de cumplimiento, un seguro todo riesgo y un seguro de pago a proveedores, ¿no? Y por último, pues haber tenido un nivel de preventas. Esto varía de banco en banco, el nivel de preventas que se requiere, ¿no? Pero más o menos está alrededor del 50%, depende de si es un proyecto de ciudad o de playa. Esta es una lista de alguna documentación que te puede pedir un banco. Mira tú, es una lista grandísima. Uno como banquera se le olvida. Muchas veces dicen, ay, los banqueros ¿cómo se demoran con mi préstamo? Pero lo importante es estar claro en toda la documentación que nosotros le tenemos que entregar a un banco. Mientras más completa esté esa documentación, más rápido aprueba el préstamo un banco. El más interesado en desembolsar un préstamo es un banco. ¿Quién no ve la joven? Miren qué interesante, es la misma figura. Algunos ven bien la viejita y otros ven la joven. Estoy segura que aquí el arquitecto, ¿cuál ve usted? La joven, ¿verdad? Pero esta que está aquí la banquera, veo la viejita, ¿verdad? Ve el arquitecto, ve el proyecto, mira qué lindo. Y entonces el banco lo que ve es todo lo que puede pasar. Entonces lo importante es lograr que el banco vea a la joven con nosotros y presentarle el proyecto de la manera que ellos puedan interpretar todos nuestros sueños y lo podamos hacer una realidad. Algo que la gente siempre pregunta, ¿qué sectores dentro del sector inmobiliario son los que se están dinamizando? Y en mi concepto, en esos ciclos, que si bien es cierto, sí suceden, el negocio inmobiliario tiene muchas facetas. Hubo una época que lo que más se vendía eran departamentos grandes, porque el mercado era canadiense y americano. Después esos apartamentos grandes ya no se empezaron a mover tanto, sino que se empezaron a mover los pequeños, porque entonces empezó a llegar una gente de Sudamérica que quería establecerse en Panamá, pero no estaban muy seguros de dónde. Entonces se giró el mercado hacia el mercado de apartamentos. Llegó un momento en que el mercado de casas empezó a crecer muchísimo porque ya estaba saturado el mercado de apartamentos y entonces empezaron a crearse estos proyectos de casa y el mercado de casas siguió creciendo. Posteriormente tuvimos las multinacionales viniendo a Panamá y eso hizo que creciera el mercado comercial porque alquilaban normalmente, pero también las bandas 2, 3 y 4 de estas multinacionales empezaban a requerir un hogar y el mercado secundario empezó a crecer porque era en su mayoría alquiler. Ahora tenemos el tema de moda, la ampliación del canal, y es por esto que las personas
que vinieron hace un tiempo atrás, hace 5 años atrás, 7 años atrás, están invirtiendo en un mercado industrial para poder entonces hacer una sucursal de los productos que manejan en su país de origen y que nosotros no somos industriales, así que han encontrado un nicho. Y dado el tema de la posición logística de Panamá y la ampliación del canal, ahora el mercado industrial es una novedad. Pero el mercado residencial no se ha descuidado en lo absoluto. Y no se ha descuidado porque Panamá se ha medido en cuanto al tema de los bonos solidarios y los intereses preferenciales. Y eso es una de las cosas que como es el tema habitacional, quiero dejar un poco más esclarecido, y es que Panamá es uno de los pocos países de América Latina donde el panameño es dueño de su propia vivienda gracias a los préstamos bancarios y a la ley de interés preferencial. Nosotros contamos con una ley de interés preferencial que de 0 a 40.000 es 0% de interés. Luego tenemos otra banda de 40.000 a 80.000 y luego de 80.000 a 120.000. Y dentro de estas dos bandas tú bajas 5 puntos de la tasa de referencia del momento y luego bajas 4 puntos, por lo cual el interés preferencial máximo que paga un panameño, estamos hablando de un 3.75%. Y el mercado arriba de 120.000, entonces ya tú tienes un interés de 4.50 o 5.25, dependiendo del riesgo que el cliente se le vea. Entonces esto logra que la gente siga invirtiendo en estos rangos. También ahora hay el tema del bono solidario y tratar de combatir el déficit habitacional, que estamos nosotros como en un promedio de América Latina, y básicamente el gobierno ha dado $10.000 de bono a todos los clientes que compran una vivienda hasta 50.000 y les queda 0% de interés a tan solo $40.000. Se abrió una nueva zonificación para viviendas de $40.000 y esta zonificación, después de muchísimo esfuerzo que hemos hecho, porque me incluyo en lobbying con el Ministerio de la Vivienda y Ordenamiento Territorial, hemos logrado que cambien la criteria para poder hacer estas casas de 40.000, porque tenían de repente un cuarto, unos 5 tomacorrientes que no eran necesariamente, por decir un ejemplo, necesariamente funcionales en un tipo de vivienda de este tipo. Teníamos también que tenías 2 estacionamientos, si el tipo no tiene ni carro. O sea, hay ciertas cosas que verdaderamente había que adecuar para abaratar la vivienda y que pudiéramos lograr llegar a ese nicho por debajo de los $40.000 que se nos estaba encareciendo. Entonces, todas estas cosas juntas, y como siempre digo internacionalmente, que aquí cuando estamos pasando páramo, nosotros nos los inventamos. Siempre sale una nueva ley, siempre sale un nuevo incentivo y una manera en que el mercado se siga moviendo y la bola siga corriendo. Así que esas son mis observaciones referentes al mercado. Otra cosa bien interesante que pasó con Panamá y que a mí me hace muy orgullosa de nuestro país, cuando en Estados Unidos se estaba dando la crisis inmobiliaria, ¿verdad? Hace algunos años, hay un video buenísimo de un español en internet explicando la crisis inmobiliaria, cómo los bancos comenzaron a financiar 100% de las propiedades en Estados Unidos, a financiar propiedades a personas que no tenían los recursos, y luego todos estos bancos quedaron en manos de todas estas propiedades. Al mismo tiempo en Panamá, la regulación bancaria seguía con los parámetros correctos de financiar un porcentaje adecuado de 80% loan to value a términos adecuados donde las personas lo podían pagar y a tasas de interés adecuadas. O sea que Panamá nunca se vio afectada por la crisis inmobiliaria, aún nosotros teniendo muchos corresponsales en Estados Unidos. En Panamá se siguieron las políticas correctas de financiamiento bancario y la burbuja inmobiliaria no afectó ni a la banca ni las ventas en temas de construcción. Algo súper interesante. Por ejemplo, en Panamá, de un año a otro subieron las propiedades, y bueno, yo hablando de un tema que no es el mío, pero bueno, yo tenía una propiedad que valía $1.200 el metro cuadrado y de un año a otro pasó a valer $2.200 el metro cuadrado, y no me dejarás mentir, y pude vender muy bien y comprar también muy bien, gracias a Dios. Pero los bancos, aunque la burbuja inmobiliaria o muchos especuladores comenzaron a subir el metro a 3.000 y 4.000 metros, los bancos seguían financiando hasta $1.500 el metro cuadrado, y eso garantizó que la banca estuviera sana de todos estos casos
Y hoy te digo que sobrevivimos la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, y a mucha honra, los panameños le estamos dando un gran ejemplo a la región en términos de financiamiento y de venta de inmobiliaria. Para la banquera, casualmente, que es sobre los mismos préstamos interinos hacia los proyectos de construcción habitacionales o comerciales. ¿Cómo trabaja el banco? ¿Qué es lo que ve cuando el banco va a ver si aprueba los préstamos interinos? ¿Cuáles son los intereses más o menos y cuáles son las necesidades que se sienten más cómodos para poder hacer el préstamo? Las preventas, etcétera. Tremenda zancadilla, Puki. Recuerda que yo no soy banquera, así que yo puedo decir aquí. Mira qué interesante tu pregunta, Álvaro, porque eso ha cambiado muchísimo durante los años. Tú me preguntas a mí, lo más importante es que el proyecto tenga sentido, sea un proyecto que sea viable, que tenga sentido, que los números den. Y me encanta que lo hayas dicho tú y no yo, Catherine, ¿verdad? Tú haces una proyección de tu proyecto inmobiliario y esa proyección tiene que dar a que yo voy a poder vender la propiedad, pagar mis intereses por el periodo interino de construcción y comenzar a pagar una vez que el edificio esté terminado en un tiempo real. Esto tiene que tener sentido. Tú haces la proyección de ventas, haces la proyección de lo que te va a demorar la construcción, haces una proyección de tus costos de producción, de construcción, y esto pues tiene que poderse pagar a través de por ejemplo, los intereses se tienen que pagar en toda la etapa de construcción, y el capital se tiene que ir pagando en 1 o 2 años luego que el edificio esté o la propiedad esté concluida. Dependiendo del tipo de proyectos, el banco exige la preventa, ¿no? En mis tiempos, el banco te exigía hasta 60 o 70% de preventa en un proyecto inmobiliario. Estoy viendo bancos que están exigiendo 40 o 50%, y eso depende mucho de la trayectoria del promotor, si es panameño, también si el proyecto está en la ciudad o el proyecto está en la playa. En la ciudad el porcentaje que se requiere es menor, en la playa creo que llega hasta 70% de lo que se exige. Las tasas de interés, te tengo que decir, depende mucho de banco a banco, pero Panamá tiene excelentes tasas de interés en estos momentos. Mira, esto también depende de la trayectoria del promotor. Estoy segura que aquí tenemos una tasa bajísima, ¿verdad? Porque es un promotor, los Chahari tienen, siempre hay que llorar, ¿verdad? Pero de repente si es un proyecto nuevo, la tasa es un poquito más alta, podemos hablar de 8% si el constructor es nuevo. También depende si el proyecto es en Panamá y el proyecto es la playa. Lo importante también es toda la documentación requerida, ¿no? Todas las fianzas que se requieren. Yo creo que es bien importante. Yo que fui banquera, imagínate, por tantos años, todavía yo me tengo que refrescar en todos los documentos que hay que llevar a un banco. Imagínate si yo que estuve en esto. Entonces sí es muy importante tener toda una carta de términos y condiciones que te diga cada documento que tienes que llevar para que este proceso sea lo más expedito posible. No sé si complétela. ¿Cómo no? Una cosita para agregar también que hay que tomar en consideración, que cuando uno tiene una propiedad horizontal que es vertical versus una propiedad horizontal de viviendas, también se maneja el tema del crédito interino de infraestructura, que funciona con diferentes especificaciones o condiciones que el crédito interino de la construcción de la vivienda. Cuando uno hace un edificio, pues la infraestructura va integrada dentro del edificio y va en un solo crédito. Pero cuando uno hace un proyecto de casas, hay que considerar cuánta infraestructura, y normalmente es por fase. Entonces, el crédito de infraestructura del proyecto lleva ciertas condiciones distintas, y a lo mejor te van a pedir, por decir, poner un 30% hacia la infraestructura, y a lo mejor te den el 100% del crédito del interino de la vivienda, pero es un componente y hay que balancearlo. Entonces son ciertas cosas que uno tiene que tomar en consideración a la hora de pedir un crédito, y saber que probablemente vaya a tener que poner un porcentaje de capital basado en infraestructura más que en la construcción de la vivienda, porque es parte de lo que uno tiene que entregar. Te voy a explicar un poquito al respecto y luego le voy a pasar el micrófono a Álvaro, que seguro te va a contestar mejor. Mira, nosotros aquí en Panamá somos uno de los pocos países de Latinoamérica que tenemos una regulación inmobiliaria del corretaje inmobiliario. Tenemos 15 años con una ley de corretaje inmobiliario que estamos tratando de cambiar hoy en día para poder verdaderamente lograr
un mayor esfuerzo, porque si bien es cierto que es uno de los actividades más antiguas en el mundo y que muchísimas personas que no tienen la preparación correcta se han dedicado al negocio inmobiliario informalmente, hay muchas que sí la tienen correcta. Y una de las condiciones que tiene la ley inmobiliaria de corretaje inmobiliario en Panamá es básicamente que la persona tenga 5 años de residir en Panamá para que conozca el mercado como debe ser y entonces pueda ofertar las propiedades con mayor conocimiento de causa. Entonces, en Panamá trabajamos con la ley inmobiliaria. Pienso que las personas internacionales que quieran trabajar propiedades o traer clientes a Panamá deben trabajar de una manera de referido y con una persona en conjunto. Es exactamente igual que cuando uno va a hacer un desarrollo inmobiliario en un país extranjero. Lo más lógico es que esa persona se asocie con un local que tiene el conocimiento de causa y que te puede llevar a dar una buena asesoría y puedas tener un proyecto exitoso. De la misma manera funcionaría un corredor inmobiliario que viene afuera, que debe asociarse con un corredor inmobiliario panameño y poderle dar el seguimiento adecuado y la información correcta. Ya después que tú tienes 5 años de vivir en Panamá, por supuesto que vas a tener el mismo conocimiento que el nacional. No es un tema de extranjero versus panameño, también es un tema de panameño con panameño. El panameño que está siendo un corredor inmobiliario con la licencia versus un panameño que no la tiene. Más o menos es el mismo sentido y si buscamos maneras, pues definitivamente que el corredor internacional tiene muchas maneras de poder lograr hacer negocio con Panamá y yo sí exhorto a que se afilien con un corredor inmobiliario, por supuesto, miembro de ACOBIR, y que pueda entonces llevar a cabalidad ese negocio y que no deje la platita en la mesa. La razón por la cual nosotros requerimos licencia o una, en mi opinión, en Panamá, somos un país muy pequeño, tenemos más o menos 3,5 millones de personas. Para nosotros, imagen país es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Si llegan personas que no es que no estén calificadas, sino que no tienen conocimiento de las leyes, conocimiento de las inversiones, cómo trabajan los bancos, cómo trabajan las diferentes estructuras del gobierno con lo que viene basado en impuestos, pone en peligro lo que viene siendo imagen país. Para el que lo desconoce en Panamá, si los ven vendiendo inmobiliariamente sin licencia, son $10,000 de multa por caso y puede conllevar de 3 a 5 años de cárcel por ejercicio ilegal de la profesión. La gente te dice, oye, eso es muy estricto, pero tienen que ver que al final estamos jugando con los sueños de la persona. Cuando alguien ahorra toda su vida para poder sacar una casa y llega alguien que no es porque sea extranjero, sino por desconocimiento de las leyes de aquí de Panamá. Y les doy un ejemplo. Cuando yo fui comisionado hace un par de años, y no quiero robarme la guitarra, lo siento. Cuando yo fui comisionado hace un par de años, a mí me llegó un grupo de Rusia, y eso lo uso mucho, y me dijo, señor Boyd, aquí en Panamá me estafaron $2 millones. Digo, miércoles, ¿te estafaron 2 millones? 2 millones. ¿Dónde está el corredor? Me dicen, el corredor inmobiliario de Russo. Digo, ¿cómo? Si requiere 5 años mínimo para poder estudiar, pasar y sacar la licencia, ¿dónde conoció usted este corredor? Ah, lo conocí en Rusia. Ok. ¿Qué proyecto inmobiliario usted compró? Compré un proyecto que tenía un colombiano que estaba tirando en una esquina. Le digo, señores, si son sus sueños, si es su vida entera poder ahorrar esa plata, ¿cómo van donde un corredor que no tiene licencia en un país que sí la pide? ¿Cómo van de una persona que no tiene conocimiento del todo de cómo se maneja el país? Nosotros, nuestros hermanos de México, nuestros hermanos de Costa Rica, nuestros hermanos de Colombia, nuestros hermanos, todos los que están aquí, que hay muchos corredores latinoamericanos de todos los gremios aquí, venezolanos también. ¿Qué pasa? En sus países, para que siga llegando la gente extranjera, tienen que tener cuidado de que las personas conozcan la ley y conozcan la inversión. Por eso es que nosotros cuidamos ante todo imagen país y por eso requerimos licencia. Y le hemos dicho, Panamá ha cooperado a través de SILA con todos los otros países entregando la ley panameña para que la implementen en sus países y trabajemos con profesionales iguales que nosotros en esos países. Porque tampoco es justo que yo vaya a México y vaya a vender algo y no conozco nada de la Riviera Maya. Entonces no me piden nada. O en Costa Rica.
¿Qué impuestos pagan esas personas sobre las comisiones que se le dan? Nosotros pagamos impuestos, pagamos oficinas, hacemos 10.000 cosas. Cuando llega un corredor extranjero nada más recibe la plata y en cualquier momento puede agarrar sus maletas y se va. ¿Y qué pasó con el mercado de nosotros después? Hemos tenido un crecimiento bien sostenible, nos hemos mantenido bastante cerca. Esto ha tomado muchísimos años llegar acá. Esa es una de las razones por las cuales sí somos un poquito más estrictos y un poquito más cuidadosos. Bueno, comentarles quizás un par de consultas un poco así, quizás un poco específicas, y en especial a Patti con la parte bancaria. Decirles, yo estoy sorprendido con las tasas que manejan ustedes de financiamiento para la vivienda y los proyectos de desarrollo inmobiliario, porque nuestras tasas no son nada comparativas en El Salvador. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿cuál es la fuente las principales fuentes de fondeo que se tienen para este sector? ¿Cómo es que ustedes logran? ¿Cómo andan las tasas por la captación digamos, ¿verdad? Si hay algún encaje o hay reserva de liquidez que tiene que estarse reportando a la superintendencia. En el caso nuestro, pues eso de una manera nos elevan nuestros costos y entonces en un momento dado no somos competitivos debido a los costos que estamos teniendo en los financiamientos, y eso es así, que en algún momento la demanda pues no sea tan como le esperamos, ¿verdad? Aunque tengamos oferta, ¿verdad? Entonces, por un lado, necesitamos como promover ese financiamiento, promover la llegada de plata, pues de fondeo, para poder nosotros dinamizar también nuestro sector. Y sí, mira, somos un país bendecido, siempre lo he dicho, Panamá es un país bendecido, ¿no? Nosotros tenemos el dólar como moneda, mucha gente no lo entiende, en Panamá no hay moneda. Bueno, hay moneda, pero en Panamá no tenemos billete, siempre existimos con el dólar, ¿no? Nuestro centro bancario también es un centro bancario muy sólido, tenemos una economía pujante. ¿Y de dónde viene el costo de fondos? De los depositantes. Aquí hay bancos que yo le digo a uno de los bancos más grandes en Panamá, y hacerle un poco la propaganda a Banco General, que es un banco panameño, ¿no? La tasa que paga en depósitos puede estar por el orden del 2% o menos. En Panamá no se paga tasa por cuenta corriente. ¿Por qué? Porque los fondos están muy seguros. Y como están muy seguros por el correcto manejo que le hemos dado a la banca, las tasas de interés pues son muy bajas. Es bien interesante ver la tasa de un banco, va en función de varias cosas. En Panamá sí hay encaje legal, tenemos una superintendencia de bancos y como dije hace poco, pues sobrevivimos una de las mayores crisis internacionales que hubo financiera. En Panamá tenemos 70 bancos y la tasa siempre va en función de riesgo. La tasa que se paga va en función del riesgo que tú asumes cuando depositas. Y por ejemplo, Banco General, que yo creo que es uno de los bancos íconos aquí en Panamá, tiene tasas muy por debajo de muchos bancos en Estados Unidos en tasa. Entonces, cuando va a prestar el banco, uno tiene que tener el costo de fondo, que es el costo de los depósitos, le suma el costo administrativo, ¿no? Y eso es el costo, y además le suma el riesgo que está prestando al cliente. Un cliente con menos riesgo es un cliente que tiene menos tasa. Cuando te dije 8%, es un cliente de más riesgo. Estoy segura, y bueno, no vamos a revelar la tasa aquí de los promotores, pero cuando yo salí de la banca, en Panamá se veían tasas de 4%, ¿no? ¡Wow! Y no han cambiado las tasas. Ahora que subió un poquito las tasas, la Reserva Federal de Estados Unidos, pero todavía no ha impactado en Panamá. Así que eso tiene que ver mucho con el crecimiento económico, con la seguridad del país. Como les hablé un poquito de los indicadores de Panamá, todavía nosotros teníamos tasas de crecimiento económicas de 10%, que eran altísimas. Ahora bajamos a 6%, pero todavía 6% es una tasa muy buena de crecimiento. Por otro lado, estamos terminando la construcción del canal a finales del próximo año. El endeudamiento del país está bajo. La inflación de Panamá, se me olvidó decirle aquí, es del 2%. Bajó, era de 4%. La inflación está en 2%. La tasa de desempleo está en menos del 6%, y eso que no se está considerando el empleo informal. Así que todos estos datos económicos hacen que
sí tengamos costos de fondos internacionales muy bajos y además los depositantes panameños reciben una tasa muy baja por sus depósitos. Por eso la están invirtiendo mucho en proyectos inmobiliarios, porque sale mucho mejor invertir en todos estos proyectos que poner el dinero en el banco. Ayer alguien me preguntaba, mira Patricia, ¿cómo es los bancos, estos nuevos proyectos? Yo veo que los bancos aquí en Panamá no lo apoyan. Claro, tienen tantos proyectos que apoyar que todavía no apoyan proyectos nuevos o estudios de factibilidad. Yo le decía, vayan a inversionistas. Estoy segura que si ustedes encuentran inversionistas, están interesados en financiar los proyectos, porque como las tasas están tan bajas, la gente está buscando dónde poner su dinero, dónde invertirlo correctamente. Y encima la Bolsa de Valores de Panamá también no hay bonos. Cuando quieres invertir ya no hay tanto papel en el mercado bueno. O sea que el que quiera hacer emisión de bonos es un excelente momento para hacerlo. Sí, también quisiera añadirte en algunos foros de inversión inmobiliaria que se han estado dando aquí en Panamá, y aprovechando que parte de la audiencia también es extranjera, recientemente en Panamá fue aprobada la ley de fondo de inversión inmobiliaria, si no mal recuerdo en agosto del 2014. Entonces, eso te limita cualquier tipo de tasa que tú puedas tener en este fondo, porque la única tasa que tú vas a pagar es el 5% de dividendo. El resto de los impuestos son exonerados. Entonces, se está dando a conocer esta nueva manera en Panamá, porque en Estados Unidos lo conocemos como los REITs, el Real Estate Investment Trust Fund, y en Colombia tienen fideicomisos, pero esto es un tipo de sistema de fideicomiso que se puede aplicar para poder entonces tratar de aminorar el tema de los impuestos. Entonces, estos fondos son también vistos a la misma manera que los fondos de inversión de familias o wealth management, que también le llaman, y normalmente cuando uno tiene un capital o unos activos bastante importantes, te recomiendan siempre que un 33% de tu totalidad de los activos sea invertido en inmobiliaria. Entonces, obvio, cuando el país también te lo permite. En el caso de Panamá, que tenemos más de 100 años, desde 1904, de estar utilizando el dólar, hay una estabilidad con el dólar. Y eso es parte de lo que ustedes en El Salvador, que ya también cambiaron moneda, les toca unos años de adaptación y aprendizaje a lo que es el dólar hoy por hoy, que es un riesgo latente en este momento, pero que eventualmente lo que se va a vislumbrar es que eso se vaya a ir acortando y ustedes vayan a poder lograr ser competitivos. La pregunta es, ¿qué tan rápido lo van a poder lograr? Porque eso debe ir acompañado con una estabilidad y seguridad del país también. Entonces, mi recomendación, que era lo que tú decías, ¿cómo te podemos recomendar? La verdad que es una recomendación de que está en todos los salvadoreños, y a la hora de las elecciones hay que votar bien.